Y después de todo esto ya no se volvieron a ver. Nos vimos una semana después para hacer el amor de despedida. Nos volvimos a grabar. Te dije que nunca más, Lucy. Nunca más. Estás llorando y no haces nada. Los caballos de mar son una de esas especies que escogen una pareja para toda la vida. Una vez que uno muere, tarda poco tiempo en morir el otro también. No pueden vivir uno sin el otro. Por eso se dice que los caballos de mar mueren de amor. Esta fascinante historia comienza con una pareja quienes se intiman. El joven se apresura, toma su cámara y graba el momento. La chica por otro lado incómoda se detiene, pero al querer aprovechar el momento toma la cámara, quita la cinta, la arroja por la ventana y consuma en el momento. Una mujer da clases de ballet. Tras terminar su clase entra en una tienda. Un hombre llega poco después. Entra en la tienda y al ver a la mujer se apresura en comprar y sale. La mujer al verlo se apresura. Se trata de Martina. Al salir el hombre menciona hacer calor. Martina responde que al atardecer estará fresco. Menciona reconocerlo. Se trata de Lucio. Lucio pregunta qué hace en aquel lugar. Martina cuenta vivir ahí, además de estar casada. Lucio está sorprendido. Tras 25 años de no verla pregunta qué ha hecho de su vida. Martina no tiene tiempo de conversar, ya que debe regresar a casa y preparar la comida para su esposo. Lucio ríe. Martina pregunta qué quería que hiciera. Lucio responde haberlo esperado, ya que él la esperó todo este tiempo. Martina sorprendida pregunta si es verdad. Lucio responde no. Sería patético esperar el amor de su adolescencia durante 25 años. Lucio cambia la conversación, ya que debe recoger a su esposa al aeropuerto. Martina lo felicita y se despide no sin antes invitarlo a una obra de teatro que tendrá lugar esa noche en el centro. Lucio acepta. Sin embargo, pide no hablar sobre lo que ha pasado entre ambos ya que su esposa no sabe nada sobre ella. Durante una memoria una profesora pasa lista. Se trata de aquel momento donde Martina conoció a Lucio en la escuela. Se enamoró desde la primera vez que lo vio. Aquel reencuentro movió algunas emociones en ambos. Más tarde Martina llama a su hermana Beatriz. Beatriz sorprendida pregunta por qué la ha llamado. Martina pregunta si recuerda lo que hizo, y es que ha llegado el momento de enmendar su error. Martina pide a Beatriz pasar algunos días con ella, además de ir acompañada de Enriqueta. Beatriz pregunta cuál es el motivo. Martina cuenta haberse encontrado con Lucio, pero eso no es todo. Le contó una vida de ensueño que no tiene, así que necesita de su ayuda. Tras colgar la llamada, Martina acude con Igor. Este está a punto de terminarse. Martina pide no hacerlo en casa ya que la metería en muchos problemas. Igor no encuentra inspiración para terminar de escribir. Además, la editorial está presionándolo con más historias. Martina cambia la conversación. Pide intentarlo otro día, ya que por el momento necesita de su ayuda. Ahora necesita bañarse y afeitarse, ya que al anochecer la acompañará a una obra teatral. Igor no puede hacerlo ya que no tiene dinero para pagar el alquiler. Martina pide acompañarla y a cambio le dará 2 meses gratis. Igor no puede hacerlo. Martina pide hacerlo y a cambio le dejará todo el año gratis. Una oferta que Igor no puede rechazar. En el aeropuerto Lucio recibe a Lolis. Lucio pregunta por qué no tomó la carretera. Lolis muestra su disgusto por hacer viajes largos y nada prácticos. Lucio pide darse prisa ya que por la noche deben ir a una obra teatral. En la escuela Martina se despide de su amiga y entra a clase de ballet. En el lugar Lucio ya la esperaba. Al verlo Martina lo llama por su matrícula escolar. Lucio molesto pide llamarlo por su nombre Lucio. Lucio pregunta su nombre. Una joven de nombre Amelia llama a Martina. Lucio menciona tener un bonito nombre. El profesor pide guardar silencio y comenzar. Al ver a Lucio pregunta si no se ha equivocado de clase, ya que es el único hombre en ella. Lucio responde no. El profesor pide hacer algunos movimientos quedando sorprendido. Al terminar el profesor da la bienvenida. Amelia menciona que si a Lucio le gusta el ballet no debe ser su tipo. Martina responde que está en la clase por ella. Durante el almuerzo Amelia y Martina acuden con Lucio. Amelia pregunta por qué entró a clase de ballet si es malo para bailar. Martina interrumpe, menciona estar aprendiendo. Lucio cuenta ser un amante de la danza contemporánea y el ballet es lo más similar. Martina interrumpe, pregunta si acaso entró a ballet por ella. Lucio con una mirada fría pero segura responde ser verdad. Ambos se miran fijamente. La campana suena y Amelia pide regresar a clases. No obstante, Martina tiene otros planes. Martina lo toma y escapan de la escuela. Ese día Martina le dio un tour por toda la ciudad. En el presente Martina prepara a Igor. Mientras lo afeita le cuenta que su destino desde ese día ya estaba escrito. El día lo terminaron en su balcón favorito. Decidieron hacerse el uno al otro 10 preguntas con la intención de conocerse más. Lucio cuenta su historia familiar. Su madre murió, vive con su padre y su perro, quien además es su confidente y en quien más confía. Le teme las alturas, y si está con ella en ese balcón es porque tratará de confiar en ella. Martina por otro lado proviene de una familia religiosa. Con su familia aprendió que si comete algún error, basta con disculparse en una iglesia.
iglesia, ya que de esta manera evita responsabilizarse de sus acciones. Ambos terminan confesando nunca haber intimado, además de ser amantes de la misma banda musical. Con el pasar de los días, la vida de ambos comenzaba a cambiar poco a poco. Una tarde, tras salir de la escuela, entraron a una mansión abandonada. Tras una puerta encontrarían lo que llamarían el último rincón del mundo. Fue amor a primera vista. Ese fue el comienzo de la mejor época de su vida. Martina pregunta a Igor qué le pareció la historia. Sin embargo, el hombre se ha quedado dormido. Lucio conversa con su amigo Vicente. Lucio cuenta que no ha dejado de pensar en ella desde que la vio por la mañana. Vicente pide olvidarla, además de no contarle nada a Lolis. Lolis irrumpe en la sala ordenando ir con ella a caminar. Lucio acepta sin reprochar. Martina llama a Beatriz, quien viaja por la carretera con su hija Enriqueta. Martina pide darse prisa ya que se hace tarde. Tras colgar la llamada, Enriqueta pregunta ¿por qué su tía Martina está tan enamorada de aquel hombre? Beatriz responde que Lucio era el más joven y más guapo de la escuela. Sin embargo, lo que tenía de guapo lo tenía de perverso, ya que sus intenciones no eran claras con ninguna de sus amigas. Una tarde, Amelia reclamó a Lucio por contarle a su maestro sobre el último rincón del mundo, su lugar seguro y donde podían hacer lo que quisiesen. Lucio pregunta cuál es el inconveniente, ya que antes habían invitado a más personas al lugar. Amelia resalta que el maestro se siente atraído por él, pide buscar otra actividad en la cual ella pueda sentirse incluida. No obstante, Lucio y Martina no están de acuerdo. Al irse, Amelia, Martina pregunta si no le molesta que el profesor se sienta atraído por él. Lucio responde ser bonito gustarle a alguien. Martina pregunta de nuevo si no le molesta. Lucio responde no se siente atraído por él. Además, nunca haría nada con él, ya que a Lucio le fascina a Martina. Ambos se miran fijamente. Lucio la toma y... Amelia regresa más tarde para contarles querer practicar fotografía. Sin embargo, al verlo se percata de que ambos han consumado su amor, una escena que la paraliza. Poco después llega Vicente con Lucio. Vicente, tras ver a Lolis, acude con ella y la besa. Lucio pide dejar de lado aquel momento y darse prisa, ya que deben ayudarlo con el tema de Martina. Vicente acepta que Lolis se haga pasar por su esposa, con la única condición de no besarla. Lucio sale. Vicente pregunta a Lolis cuándo le dirán, ya que después de todo también es su bebé. Lolis ordena callar. Él les donó su esposa, pero el bebé les pertenece. Beatriz llega poco después a casa de Martina. Enriqueta la saluda. Martina pide llamarla por ese día mamá y a su amigo Igor papá. Martina parte a Enriqueta. Igor pregunta qué es de Martina. Él es su casero y fingirá ser su esposo por el resto del día. Beatriz responde ser su hermana biológica. Martina obsequia a Enriqueta un collar de un caballito de mar. Además pide contarle a Lucio que este lo encontró en un cajón abandonado. Enriqueta pregunta por qué ella y su mamá no se hablan. Martina pide ser paciente. Si todo sale bien al final del día le contará la verdad. En otro lado, Lucio pide a Vicente acompañarlo a la obra teatral. Lolis pregunta si están listos. Además pide a Vicente contarle la verdad. Vicente pregunta si recuerda aquel momento incómodo que prometieron nunca contar a nadie. Lucio pide olvidar el tema y resolver primero la situación de Martina. En la escuela, Martina y Lucio escuchaban la ponencia de un artista emergente, artista que se dedica a fotografiar cuerpos de adultos. En el baño, Amelia le cuenta a una joven Beatriz lo que ha pasado, y es que Lucio ha intentado tener intimidad con ella y Martina a la vez. Martina lo rechazó, pero pide la ayuda de Beatriz. Quiere que le cuente a sus padres sobre la relación de Lucio y Martina, y es que al provenir de una familia religiosa los alejarían. Beatriz acude con su madre y le cuenta lo que está pasando con Martina. Amelia regresa al último rincón del mundo. En el lugar encuentra las fotografías de aquella artista emergente, además de una nota de Martina. Martina pide viajar a un pueblo aledaño para presenciar su próxima exposición de arte. En el lugar, Vicente avisa a Lucio sobre la presencia de Martina y su familia. Lucio y Lolis fingen ser una adorable pareja que aprecia el arte. Martina pregunta cada detalle de la escena a Igor y a Enriqueta. Lucio, al verla, acude con ella y presenta a su esposa, Lolis. Martina, al verla, pregunta por qué cambió de parecer, ya que siempre dijo no querer tener hijos. Lucio responde ser tiempos diferentes. Martina presenta a su esposo Igor y a su hija Enriqueta. Lucio pregunta qué pasó con Amelia. Martina cuenta haber entrado a la política. Enriqueta interrumpe aquel momento y le muestra aquel dije. Lucio pregunta de dónde lo ha sacado. Enriqueta cuenta haberlo encontrado en un cajón oculto. Lucio pide cuidarlo ya que este fue un obsequio para su madre. Lolis pregunta si se conocen, ya que aparentemente ambos saben muchas cosas el uno del otro. Lucio, nervioso, responde haberla conocido en la escuela. Lucio, Martina y Amelia acuden a un concierto. Amelia cuenta haber conseguido el auto de su padre para ir a aquella exposición. Durante la obra de teatro, Vicente agradece a Lucio. Gracias a que este les donó su esperma, Lucio les dio la oportunidad de ser la pareja más feliz de la tierra. Lucio pide no agradecer, además de no cambiar de parecer. Vicente, en agradecimiento, le da un beso. En el concierto, Beatriz llega con su mamá. La mujer pide ir por Martina molesta. Beatriz obedece y aparta a Martina de Lucio.
Más tarde Lucio acude a su casa para ver qué sucede. Martina cuenta que Amelia le contó todo a su hermana Beatriz, esto con la intención de separarlos. Por el momento debe alejarse de ella hasta que se calmen las cosas. El tiempo pasa y la relación de ambos es forzada a separarse. Lucio es amenazado con alejarse de Martina o será expulsado del colegio, mientras que a Martina le prohíben acercarse a él. Amelia se da cuenta de su error gracias a Beatriz, así que ambas deciden volver a unirlos. Para esto y dan un retiro religioso con la esperanza de que su madre no sospeche. Lucio, Martina, Beatriz y Amelia acuden a aquel viaje. Sin embargo, Amelia se muestra incómoda al ver a aquella pareja feliz. Al caer la noche llegan a aquella función de aquella artista emergente. Esta presenta su nueva función de fotografías, una presentación de desnudos en vivo que llevará por nombre Los Caballitos de Mar. Al entrar, Martina menciona que Lucio y ella son como los caballos de mar, no pueden vivir el uno sin el otro. Aquella artista les toma una fotografía y pide prepararse para la función. Martina en casa al ver aquella fotografía enmarcada la esconde. Lolis durante la cena resalta una obra de arte de aquella artista. Lucio cuenta haberla conocido junto a Martina en una exposición de arte años atrás. Lolis molesta pregunta si acaso la ha llevado a comer a casa de su ex. Martina pide estar tranquila ya que eso pasó hace más de 20 años. Igor pide contar qué pasó con aquella artista independiente. Martina cuenta haber ido a una fiesta privada en su casa. Tras beber un par de copas bailaron su canción favorita. Martina les muestra aquellos movimientos. Lucio menciona estar haciéndolos mal. Se quita su chaqueta y procede a mostrarle cómo eran aquellos movimientos. Esto rememora aquel día. Aquella artista los aparta a una habitación privada. Hace una sesión de fotografías para terminar la noche consumando el momento. Igor pide parar. Pregunta qué pasó después de consumar el momento. Martina cuenta que Lucio no soportó que Martina tuviera intimidad con aquella artista. Lucio responde ser mentira. Martina molesta menciona haber esperado este momento por más de 20 años. Y es que por dejarse llevar por las ideas de aquella mujer decidieron tener intimidad con su maestro de ballet. Con lo que no contaba es que alguien dejaría una cámara grabando aquel momento, y tras consumar el acto usarían la grabación para incriminar a aquel profesor que tiempo después sería condenado. Pero no solo eso, también aquellas fotografías que tomó aquella artista las escondieron en su casillero. Esto provocó que ambos fueran expulsados del colegio. Martina lo culpó a él por todo lo que pasó. Sin embargo, Lucio revela que la responsable fue su amiga Amelia, quien ocultaba estar enamorada de él, además de no querer verlos juntos. La brutal noticia desconcierta a Martina. Acude con Beatriz solo para confirmar la noticia. Lolis abandona el lugar tras rompérsele la fuente. Martina pregunta por qué no acompaña a su esposa. Lucio revela no ser su esposa, solo fue el donante de para su amigo. Lo importante es que todo este tiempo estuvo esperándola, pero no solo eso, todo este tiempo también le mandaba cartas que Beatriz escondía. Martina confiesa no estar casada con Igor. Este vive con ella pero a cambio le paga el alquiler. Además se volvió maestra de ballet, con la intención de recordar aquellos bellos momentos. Ambos se miran fijamente y tras una brutal tensión se besan.